Muchas gracias. Como ya he cumplido con el natural y obligado periodo de agradecimientos, paso directamente a contaros lo que creo que es interesante hoy. Y lo hago desde la óptica de pensar que no somos lo suficientemente conocidos. Por lo tanto, disculpas si algo de lo que digo para muchos de vosotros, y me parece que es así, va a sonar a déjà vu, pero personalmente creo que como no conocemos exactamente el nivel de difusión, lo que prometo es ser ágil. Somos un organismo público, un ente público empresarial creado en el 77. Este año cumplimos 40 años, es decir, ya empezamos a estar en ese periodo de mayoría de edad sólida. Cuando en España algo dura 40 años y es capaz de estar, digamos, funcionando en normalidad, empieza a ser algo verdaderamente excepcional. Pero yo quiero destacar una cosa que es el segundo elemento. Somos un ente público empresarial. Y eso es una rara avis otra vez, porque combina el rigor, la confianza que tiene el ser una parte pública. Los empleados del CEDETI son trabajadores laborales, pero sujetos en la parte que corresponde a la reglamentación del funcionariado público. Pero en nuestra actividad diaria con las empresas y básicamente, porque luego añadiré que somos una agencia absolutamente orientada al mundo de la empresa como fórmula directa, luego entraremos que está más allá que la empresa, pero como fórmula directa a las sociedades mercantiles. Lo que es importante es que en esa faceta nosotros tenemos la capacidad de usar derecho privado. Y eso nos da una flexibilidad, una capacidad de hacer las cosas en el tiempo y en las formas que creo que es imprescindible. Por lo tanto, felicitarnos de tener un ente público con el rigor de lo público y la flexibilidad de lo privado. Creo que es algo a conservar y a mantener y de la cual, como director de ese centro, me felicito. Es importante destacar la simplicidad de nuestra finalidad. Yo vengo del mundo empresarial y he visto muchas veces a la gente de la empresa complicarse la vida buscando una definición de misión y de visión y digamos absolutamente barroca, que había que tener un libro para entender la definición de la misión. Y cuando llegué al CEDETI me encontré que esto estaba resuelto y muy bien resuelto. Fijaros, la finalidad del CEDETI es tan sencilla como mejorar la competitividad de la empresa española a través del uso de la tecnología. O sea, palabras claves sencillas, competitividad y tecnología para, digamos, mejorar la posición de la empresa. Es algo, yo no creo que pudieran haber hecho un ejercicio de simplificación tan fuerte como hicieron mis predecesores. En estos 40 años de vida hemos movilizado 23.500 millones de euros, que como cifra es absolutamente impresionante. Claro, hay que mirar, si lo miramos en la historia, digamos, hacia atrás, este centro empezó teniendo 50 millones de pesetas. Y yo creo que hay que llegar allá para el 2000 poco teniendo 200 millones de pesetas, es decir, teniendo un crecimiento lento. Pero es verdad que desde que estamos en el siglo XXI el CEDETI acelera y crece de una manera exponencial hasta llegar a estos 23.500 millones de euros, que son una cifra ya empezando a ser respetable. De esos 23.500, y empezamos a hablar de cosas que sean más interesantes también para vosotros, 14.700 son fondos propios, es dinero movilizado desde los recursos propios del CEDETI, pero 8.800 son fondos que somos capaces de atraer para que desde otras fuentes de financiación, particularmente Horizonte 2020, o sea, los programas Marco, y los grandes centros internacionales de investigación, las empresas españolas puedan recibir financiación en su I+D+I. Al final me importa muy poco el origen de los fondos, me importa mucho el destino de los fondos. Y el destino de los fondos son las empresas que han sido capaces de recibir 23.500 millones de euros. Más de 12.400 empresas beneficiarias, pero que hacen que pueda haber, y lo hay, dentro del CEDETI, una cierta sensación, que lo comentaba con un ex CEDETI hace poco, de confort. Cuando yo he llegado al centro,
hace ya 2 años y medio, me he encontrado con una sensación de confort. Estamos trabajando con un núcleo de actores que nos valoran bien, que te dicen cuando vas por ahí por las tierras de España, si no fuera por el CEDETI no existiría, el CEDETI si no existiera habría que inventarlo. Es decir, una sensación que uno dice, bueno, pues qué bien, mira, me quieren. Y yo llego y digo, no, esto no vale, porque de las 12.400 empresas con las que hemos trabajado representan escasamente el 25% de la capacidad de las empresas, del volumen de las empresas que podrían hacer I+D, que están identificadas. Sabemos que hay 40.000, entre 40.000 y 50.000 empresas que hoy tendrían que estar en España haciendo I+D. Y yo no me puedo conformar teniendo el 25% escaso de esas 40.000. Por lo tanto, nada de autocomplacencia, nada de confort. Hay que romper las barreras, hay que saltar las murallas, hay que venir a vender lo que hacemos en beneficio de la I+D+I empresarial. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a base de 3 patas. Esa es otra de las grandes cosas que quiero compartir con vosotros y quisiera eliminar, que es el marchamo de banco. Hay mucha gente que asocia CEDETI banco, CEDETI financiación. Y eso es, primero, no es banco, banco nunca. Financiación sí, pero no solo financiación, porque nosotros queremos hacer 2 cosas más que financiación. Queremos asesorar, y para eso os contaré un poquito cómo, y queremos internacionalizar. Es decir, estamos haciendo labores específicas para que vosotros, todos vosotros, hagáis vuestro desempeño de una manera más eficiente y además no lo hagáis pensando en territorio nacional ni territorio español, sino que lo hagáis pensando en el mundo. Esas 3 patas son absolutamente claves. Voy a ir muy rápido en lo que es la parte de la financiación. En la financiación lo que se hace es otra cosa que ya sé que en este mundo más académico suena raro y en algún caso yo diría que anda contraproducente, pero que en el mundo empresarial no es tan raro y no es tan contraproducente, que es la mezcla de préstamo y subvención. CEDETI hace muchos años puso sobre la mesa la bondad y la virtud de mezclar préstamo y subvención. Insisto, el mundo académico es indiscutiblemente distinto, porque entre otras cosas el mundo académico lo que no tiene es la componente de los ingresos que le pueden a uno permitir devolver sus préstamos. Pero en las empresas sí es natural. En las empresas hacen cosas para generar mayores ingresos y parece razonable que en esa generación de mayores ingresos puedan obtener los beneficios de pagar sus préstamos. Por lo tanto, buena fórmula para hacer préstamos y subvenciones. También para la parte de innovación, también para la creación de empresas de base tecnológica, y me detendré luego en algún ejemplo más porque tiene mucho que ver con vosotros. Y últimamente, en los últimos pocos años, hemos llegado a la participación en empresas de capital riesgo. Es decir, CEDETI hoy es un inversor a través de sociedades privadas, y luego daré un flash de ello, en lo que es el mayor inversor en Venture Capital del país. Venture Capital tecnológico. El primero, más de 380 millones de euros están colocados al beneficio de la generación de las ideas tecnológicas en nuestro país. También en esto CEDETI es realmente avanzadilla. Y con ese panorama financiamos empresas y entidades. Quiero, por lo tanto, empezar a reivindicar que no solo son las empresas las que tienen objetivo de financiación. Es más, algún dato que os diré después, os verá que creo que es sorprendente. En la internacionalización ya hemos hablado de la representación española en el Horizonte 2020, insisto, perdón por hablar de internacionalización en este término, también la gestión de programas multilaterales de cooperación tecnológica, y hemos hablado de Corea, hemos hablado de Canadá, hemos hablado de Colombia, de Japón, de China, de Taiwán, de Chile. Nosotros somos un facilitador para que las empresas y los centros españoles busquen sus socios más allá de la frontera que nos da el marco solo europeo. Hacemos gestión de programas bilaterales, también en hecho de país con país, y tenemos firmado más de 30 acuerdos bilaterales, y hacemos la gestión, somos el gestor. No me gusta decir que somos la agencia, porque no somos la agencia, pero sí somos la oficina de la gestión de los programas espaciales, con algún dato espectacular en cuanto a la inversión.
y la gestión de los retornos industriales, que en eso sí os sonará mucho más cercano a vosotros, el CER, el ESO, el ITER, el LT, generan en el año 2016 casi 300 millones de euros de pedidos a las empresas españolas, que son el retorno, en este caso ya suficiente para pagar nuestra cuota. España está siendo, desde hace pocos, iba a decir meses, año y poco, receptor de fondos. Nuestras cuotas se ven compensadas con los retornos que las empresas españolas traen de los contratos que esos centros internacionales publican. Por lo tanto, en el ámbito internacional, el CEDETI apoya entidades, porque no solo apoyamos empresas, sino que también los centros de investigación, las universidades, los centros tecnológicos, todo el mundo que tiene que haber una acción internacional puede estar representado en CEDETI. Algunos datos del Horizonte 2020 que ayer se dieron en la conferencia que han referido antes y que yo los traigo simplemente porque creo que de estas cosas deberíamos estar contentos. Cuando en el Horizonte 2020, el octavo programa marco, nos marcamos un objetivo de ir al 9,5 y estamos en el 9,8 y de liderar el 10% de las propuestas y estamos en el 15,2. España es ahora mismo una potencia, y nos lo dijo ayer el director general de la DG Research en el CSIC. Somos una potencia en el ámbito del Horizonte 2020. Más, ahí están las cifras, 300 convocatorias, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que nos hemos traído un retorno superior al que estaba pensando, lideramos muchísimo más de lo que pensábamos y además tenemos una participación intensísima. De los participantes nuevos en el Horizonte 2020, de los participantes en el Horizonte 2020, el 53% son nuevos. Fijarse qué importancia tiene eso. Nueva savia que ha ido a recoger una cifra tan absolutamente increíble como esta. Estamos en la posición cuarta, detrás de Alemania, Reino Unido y Francia, con un retorno en los 3 primeros años del Horizonte 2020 de 1.933 millones de euros, que es un 9,8%, 2 puntos por encima de nuestra cuota. España aporta un 7,5, me parece, 7,3, no lo sé muy bien, y nos traemos un 9,8. Y eso, cuando digo nos traemos, os traéis, porque nosotros solamente somos facilitadores, sois vosotros, las entidades que trabajáis en Horizonte 2020, los que sois capaces de traerse a nuestro país una cuota tan importante como 1.933 millones en los 3 años que llevamos. Pero bien, hay un hecho más grave todavía, más alarmante, y es que nos quedan por traernos 3.000 millones en los años que nos quedan por cumplir. 3.000 millones. Y nosotros, que somos los que tenemos que estar cuidando de cómo nos preocupamos y algo vamos a hacer en los próximos meses para que esa cuota se pueda mantener. Algunos datos del Grupo de Ciencia Excelente, que no es mi experiencia. Yo de aquí, si me hurgáis, no sabré decir mucho porque no es la responsabilidad que yo llevo, pero sí, como colectivo de todo el Horizonte 2020, puedo aportaros. En el RC tenemos 234 millones con un 6,8 y ahí están tecnologías futuras un 9,3, las acciones Marie Curie 8,9 y las infraestructuras de investigación un 6%. Algún dato muy breve, porque si no, no me da tiempo, pero importante que tengáis claro que, por ejemplo, en este apartado del RC, España es el 5º país por retorno con el 6,8. Somos el 4º en el global. En esto somos el 5º. Hay una capacidad de mejora. Tenemos una capacidad de mejora y está en vuestras manos. Está en vuestras manos. En abandonar la capacidad, la situación de confort que yo os decía antes. Nos da la sensación que hay algún poco de problema en el confort en algunos de los apartados. En el Advanced Grants, por ejemplo. Nos da la sensación de que ese 6,1 con 59 millones de euros es manifiestamente mejorable. Se podría hacer si sois capaces de remover la situación de confort que esos grandes investigadores españoles creemos que tienen.
En lo que es en tecnologías futuras estamos muy bien, estamos en el 9,3 y en el cuarto país, por lo tanto estamos en nuestra media de actuación. Las universidades tienen una representación importantísima, el 36,7. El CSIC es el líder de esta partida, pero asociaciones de investigación el 28. En esta parte estamos satisfechos. No estamos satisfechos en las acciones Marie Curie, donde realmente tenemos un quinto país por retorno y creemos que también se pueden hacer mejoras sustanciales para mejorar. Y en el caso concreto de las estructuras de investigación estamos en el sexto país. Luego veis que hay, igual que en esta donde estamos, pero es una partida muy pequeña, en ciencia con y para la sociedad, en universidades el 34,6, investigación el 30,2 y somos el segundo país por retorno, lo que pasa es que el importe es muy pequeño. Entonces, de alguna manera, creemos, y cierro esa etapa anterior, con el tema de, en este bloque nos parece que queda cosas por hacer y nosotros desde el CEDETI nos pondremos en contacto con la CRUE, con todos los elementos que tengamos que hacer para que facilitemos que esa parte que decía antes, si las universidades españolas están en el 17,9 y las europeas están en el 37, ese gap lo mejoremos. Y de esa parte de reto es lo que yo vengo a poner encima de la mesa hoy. Tenemos la capacidad de doblar, por lo tanto, vamos a por ello. Decía que la tercera pata de CEDETI es asesoramiento experto y servicios. Y lo digo porque es muy importante que tengáis claro que para nosotros es vital estar a vuestro servicio, oyéndoos vuestras peticiones, vuestras consultas. Tenemos un mecanismo de asesoramiento absolutamente continuo. CEDETI está 360 días, claro, menos los días de trabajo, los días festivos, pero no cerramos, no tenemos convocatorias cerradas, tenemos una ventanilla abierta todos los días del año a todos los temas que se os ocurran. 360 grados en términos de tecnología, 360 días en términos de asistencia a los clientes. Y hacemos ese seguimiento, esa evaluación desde la etapa más temprana, cuando solamente hay una idea, cuando todavía no hemos llegado no hemos llegado a tener un proyecto. Porque lo más importante para no equivocarse es acertar en la diana a la que tiramos. Luego hay que dar en el centro de la diana. Pero sabéis que el problema más grave que tenemos en las empresas cuando identificamos los fallos es porque la gente dispara a dianas que no son las que tiene que disparar. La gente dispara a instrumentos, a herramientas que no son las adecuadas. Y cuando sienten el rechazo, se quejan, y yo digo que se quejan, bueno, tienen razón de quejarse, pero deberían de preguntarse previamente si están jugando a lo que deben de jugar. Y yo creo que un gran acierto es, primero, ver qué diana tengo. Segundo, cómo lo tengo que hacer para entrar dentro de la puntuación. Tenemos una red PIDI que tiene de alguna manera una red, el año pasado nos llevó a 13.000 puntos de destino y tenemos que hacer, obviamente, promoción de la idea de la I+D+I en las empresas que no son conscientes. ¿Cómo colaboramos con vosotros? Bueno, pues de alguna manera en tres formas de participación siempre indirecta. La primera es a través de la subcontratación de actividades en los proyectos de I+D+I empresariales. Es decir, las empresas ya vienen con consorcios, con acuerdos con el mundo investigador. Y ahí hay una forma de hacerlo que es la voluntaria. Y en ese sentido, en la voluntaria, el organismo de investigación está subcontratado normalmente, tiene una partida presupuestaria del proyecto y tiene el 100% de la financiación. Como vosotros entiendo que no estáis tan interesados en el ámbito de lo que supone para la empresa, no me pongo a distinguir lo que hay en la parte de empresa, pero lo que sí os tengo que decir, y conviene que lo digáis cuando estéis en la negociación con la empresa, que hoy por hoy, con un tramo no reembolsable entre el 20% y el 33%, un préstamo a tipo cero de interés durante 10 años es una condición de dinero muy interesante. Y os lo dice alguien que, como ha estado sentado en la otra parte de la empresa, a mí no me pueden, y se lo reto a los empresarios cuando estoy con ellos, no me pueden decir que 10 años a tipo fijo, cero,
y un tramo no reembolsable entre el 20 y el 33 no son condiciones suficientes para motivar una inversión en I+D. No es cierto. Hay suficiente motivación y, por lo tanto, España debe de tener hoy un incremento que permite, y os lo digo entre paréntesis, que CEDETI este año, el año 2016, aportó 738 millones de euros y en el 2017 vamos a movilizar 1.000 millones de euros de fondos propios para hacer que las empresas crezcan en su apuesta por la I+D. La otra parte de colaboración es la incentivada por el diseño. En ese caso concreto, cuando del CEDETI en la especificación de su convocatoria especifica que tienen que ir órganos de OPIs, en ese caso, que es el programa 100, se tiene una partida presupuestaria que al menos tiene que ser el 15%. Y en este caso, fijaros, el tramo no reembolsable llega a ser del 33%. Pero además vamos a pedir que este programa, que es el 100, tenga absolutamente... Uy, me dicen que voy fatal. Mirar las curvas de cómo ha sido la participación, es decir, hay un hecho ya indiscutible, es que en esta, que es la voluntaria, fijaros cómo, habiendo retirado la obligatoriedad de hacer la participación, se mantiene en el último interconecta, que no era obligatorio. Las empresas traían, si no me recuerdo, pero algo así como el 14% de participación. El 15% es el exigible en el 100, pues sin exigirlo trajeron un 14%. Eso para mí es absolutamente la mejor de las virtudes. Vienen juntos porque quieren venir juntos, no porque se lo impongamos. Bueno, me he pasado... Esto es la distribución de cómo venís, Universidad del 38, los centros públicos del 28 y el Centro de Investigación del 34. Por lo tanto, nosotros lo que podemos hacer es financiar, ayudar a la orientación de los programas concretos, dar tiempos y plazos. CEDETI resuelve en menos de 90 días, tiene una financiación muy flexible y facilita el alineamiento. Mirar, todo esto se ha concretado, y esta es la cifra que me parece a guardar en la cabeza. Entre el 2011 y el 2016, el CEDETI ha procurado fondos para los mecanismos de la investigación pública por valor de 648 millones de euros subcontratados. El año pasado, esta cifra fueron de cerca de 80 millones de euros. Algo que sacamos poco la cabeza, no lo decimos, pero el año pasado 80 millones de euros de CEDETI fueron destinados a órganos, a entidades de subcontratación. Además de eso, hacemos también transferencia de tecnología a través del programa Neotec, como me han dicho que tengo poco tiempo, voy a acabar, y también del programa de Invierte, que es la herramienta, el vehículo de utilizar Venture Capital tecnológico. Y vamos desde la idea de semilla hasta la idea de consolidación y de crecimiento. Por lo tanto, el CEDETI ayuda también a aquellas personas que, estando en el mundo universitario, quiere hacer una idea, quiere poner una idea en el mercado y necesita capital. Ahí está Invierte Semilla, con vehículos absolutamente como los que planteo más aquí, Be-Able Invierte Kids, Caixa Invierte Stat, Columbus. Y este año, el año 2017, CEDETI pondrá otros 80 millones de euros para movilizar más inversiones en capital semilla. Por lo tanto, nosotros quisiéramos que nos vierais como un punto de asesoramiento para hacer esos servicios que hemos dicho, un miembro de Ágora activo, participación absolutamente vuestra imprescindible en la investigación aplicada para obtener financiación indirecta y establecer un marco de colaboración estable con la industria. Muchísimas gracias y perdonad por el rush que hemos tenido que hacer.